Está muy bien lo de los 8 minutos. Incluso lo de los 5 da... Sí, no, quiero decir que sale ahí el tiempo. Ah, vale. Y ya las de 8 minutos parecen largas. Bueno, buenos días. Buenos días. Vamos a comenzar la sesión técnica 7, que tiene como título Obteniendo valor del concentrado. Tenemos 5 ponencias, serán de 8 minutos cada una y tal como se está haciendo ahora, pues es importante para que todos los ponentes se ajusten exactamente al tiempo máximo establecido. Bien, vamos a comenzar con Pablo Cañada, de Veolia, que nos va a hablar de la evaluación de la eficiencia operacional y análisis del rendimiento de una planta combinada desaladora y productora de sal en Indonesia. Adelante. Hello, good afternoon. Can you hear me? Fundamental raw materials. Critical raw water substances, non-processed, used in everyday life and economy. The one we're going to discuss today allowed conquerors to travel the seas and feed their crews, was used as a currency to pay Roman soldiers, and gave birth to a word that has survived centuries and now everybody knows as salary. Before humans depended on oil, their warehouses were considered a military target, and itself was used as a weapon to destroy crops. For its control and power, countries like America, China, Italy has won into internal wars, and even today is present in most modern medicines, such COVID vaccines. Any guesses what could be this fundamental raw material? Sal, sale, salt, xion, minhong. Sorry about my Duolingo pronunciation. So, of course, we're talking about salt. And it's with salt that our story begins. Behind this project, the spark behind this project was a group of people that wanted to go beyond what any big diesel plant had done before. We wanted to make a step forward in the valorization technology, convert the brine from a diesel plant, something that had been considered a waste for decades, into a valuable product. On one hand, we had HYREC with the OERO, the missing piece of the technology, and the boldness of a newcomer. On the other hand, Veolia had the right nanofiltration membrane and the right spirit in diesel and process applications. It was a winning team without any doubt. We knew where to find salt. That was easy. The business opportunity was there. It was just about the right moment to pass all the pressure to the technical teams. The answer was found in Indonesia. Top humidity, salt importer, industry growth, drinking water demand. The first industrial-size ocean brine mining plant was about to be born. (1,200 kilometers per hour, converting into 2 products. We take seawater and we produce 2 products. 20 mLD drinking water plus 200,000 tons per year of food-grade sodium chloride. This is an epiphany for membrane technology. UF, nanofiltration, seawater RO, OERO, thermal technology.
Nanofiltration. The key of salt fractionation. It took 1 year for the Veolia decay nanofiltration membrane to be selected among all main competitors due to its higher selectivity in ion fractionation. No, remember, we're trying to create salt, therefore you want as much sodium chloride into the permit and to remove as many divalent ions in the NF concentrate. As you see in this graph, very high stability, very high rejection of divalent ions, calcium, sulfate, magnesium, and very low rejection of monovalent ions. You want as much sodium chloride into the permit. That's exactly where the decay, the nanofiltration membrane from Veolia shines. Going back one slide, why UF? No, we could have selected other pretreatment. It is proven that when the nanofiltration membrane fouls, differently to what an RO system does, that it only requires more feed pressure. When a nanofiltration membrane fouls, the NF permeate degrades, especially in calcium rejection. Therefore, since your final product is, besides drinking water, salt, it is critical to have a very robust pretreatment. The longevity of your nanofiltration membrane will depend on the robustness of your pretreatment. Seawater RO, no, if you look at the presentation, let's say the seawater is treated by UF, then nanofiltration, then seawater RO, OARO, thermal. The permit of the nanofiltration goes to the seawater RO. It shows quite high stability, some degree of compactation to the high temperatures and pressures, nothing really remarkable. OARO, osmotically assisted reverse osmosis. What a twin twister for 8 minutes, right? Tongue twister. And it's another big acronym in the American legacy. Just 2 facts on the osmotically assisted reverse osmosis. The seawater RO concentrate has roughly 80 grams per liter of sodium chloride. The OARO achieves over 200 grams per liter in the concentrate, something indeed remarkable. 600 cubic meters per hour feed is converted into 150 cubic meters per hour concentrate going into the thermal. Therefore, the importance, the competitor of the OARO nowadays as a proven technology is actually a thermal system itself, because they are the only proven technologies that can achieve over 200 grams per liter, for sure on big industrial sites. The importance of the OARO can be answered by finding an answer in the Socratic way on these fundamental questions. Why, besides the thermal system and the OARO, could, despite of, myself as a member provider hurts me, the rest of the plant could be even considered a pretreatment, a very technical pretreatment, but a pretreatment. And why do we say that the high-tech technology, OARO, was the missing piece of the technology to make this project economically feasible? By reducing ×4 the hydraulic load into the thermal system, it allows 75% of the reduction in OPEX and roughly 40% reduction in the CAPEX. If you look in a simplistic way on the CAPEX on the system, around 60% of the CAPEX goes to the thermal system, 20% goes to OARO, and 20% goes to the UF-RO nanofiltration. Therefore, reducing the CAPEX and the OPEX in these systems is a critical part to make the project economically feasible. Finally, going to the conclusions, I'd like you to have a few takeaways from here. The design of these plants, such complex plants, need to be taken in a very holistic way. Footprint, import, exports, political landscape, market trends, off-takers. Let's take number one, off-takers. Let me come back to that word. From day one, the design of these plants need to be around the products we sell, because that's where the return of investment is going to work around. Therefore, we're just not trying to sell water, we're trying to sell salts and potentially other minerals. So the off-takers need to be involved from day one. Second, a team of cross-functional experts in different technologies need to be involved that encourage transparent and open discussions. There is no
benefit on pushing all the risk to a single technology. It's just one or none. And the third, pilot innovations, prove your technologies. That's why the nanofiltration member from Veolia was selected. So if there are innovations out there, test them. Allow pilot in your schedules. Thanks for, I hope you learned something today, and it was a pleasure to present in front of you. Thank you. Muchas gracias, Pablo, y por ajustarte perfectamente al tiempo. Nuestro siguiente ponente es Ángel Rivero Falcón, del Instituto Tecnológico de Canarias, con su ponencia Optimización de las etapas de pretratamiento, nanofiltración y concentración, o ARO, como procesos clave para la adecuada valorización de salmueras. Cuando quieras. Hola, buenos días. Muchas gracias, Domingo. Es un placer estar aquí en nombre del Instituto Tecnológico de Canarias, además jugando en casa. Vengo a presentarles hoy el trabajo que se lleva realizando por parte del ITC y el de SalPlus Living Lab en cuanto a la valorización de salmuera, y vamos a hablar de la optimización de las etapas de pretratamiento con los resultados que hemos obtenido con nuestra planta de nanofiltración y de concentración con los resultados que hemos obtenido en la planta Oaro. Así que sigue un poco la tónica de la presentación anterior. En este caso estamos hablando de pilotaje. Desde el Instituto Tecnológico de Canarias, el Departamento de Agua, se detectó, llevamos ya unos años trabajando en esta línea de investigación, y se detectó una limitación que era la falta de un área técnica especializada enfocada a los procesos de valorización de salmuera. Entonces entendimos que, como se ve en la pantalla, en la parte izquierda están las plantas pilotos que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos años, que nos permiten el desarrollo de esta investigación. Y luego en la planta derecha es una visión de nuestras instalaciones en Pozo Izquierdo, en el sureste de la isla vecina de Gran Canaria, y donde se puede ver cómo se interconectan todas esas plantas pilotos, además de una nueva adquisición que tenemos, que es, una tubería de parte de la salmuera de una planta desaladora de doble etapa, que es una planta comercial que tenemos al lado, cuya conversión es del 55%, entonces nos permite realizar investigación con diferentes salmueras reales de baja salinidad, de alta salinidad y cualquier mezcla entre ellas. Además, disponemos de un espacio demostrativo dedicado para empresas externas que quieran venir a probar sus tecnologías, a validarlas, optimizarlas, usando toda la variedad de salmueras que nosotros podemos proveer, además de probar diferentes componentes en nuestras propias plantas. Esto nada, un esquema básico, que un proceso de valorización de salmuera generalmente se comprende de 3 etapas bien distinguidas: el pretratamiento, donde además se pueden conseguir productos o subproductos comercializables, la concentración y la conversión. Nosotros disponemos ahora mismo de la planta de nanofiltración como pretratamiento, y la corriente rica en monovalentes es la alimentación de nuestra planta de concentración, que son las membranas Oaro, y de esas dos son las que vamos a hablar hoy. Nuestra planta de nanofiltración, pues todos sabemos que son membranas que separan en mayor o menor medida los iones monovalentes de los multivalentes con presiones de operación inferiores a los 20 bar. Por un lado, purificamos los sodios y los cloruros en la corriente rica en monovalentes, y por otro lado, pues por ejemplo, se produce la concentración de productos que pueden ser potencialmente valorizables, como el magnesio. Nosotros disponemos en la planta piloto de diferentes configuraciones, podemos ir jugando con los diferentes flujos, número de membranas, etcétera, y como mencionaba antes, tenemos diferentes concentraciones de alimentación con las que podemos ir jugando. Estos son parte de los resultados que hemos ido obteniendo. Se puede apreciar que un sistema bastante robusto, con datos replicables y bajo consumo energético, a pesar de que todavía no hemos integrado ningún recuperador de energía, pero eso va a cambiar tanto en esta planta como en la de Oaro. Ya los tenemos, de hecho, en casa. Son equipos de Danfoss que vamos a usar en los próximos meses. Vamos a integrarlos y reducir aún más ese consumo energético. Vemos cómo se optimiza el sistema a medida que trabajamos con mayores conversiones y mayores presiones.
También disponemos de un análisis en continuo de los iones de calcio y de magnesio, que nos evita tener que estar esperando a resultados de laboratorio, y dada la categoría de planta piloto de investigación, que continuamente estamos cambiando parámetros, pues podemos evaluar in situ y tener registro de todos esos cambios y evaluar los distintos rechazos de esos dos iones principales que afectan al rendimiento del sistema. Conseguimos unas purezas de sodio y cloruro en la corriente rica monovalente de aproximadamente el 98% y luego rechazos de sulfato 99,6%, magnesio en torno al 95% y de calcio en torno al 78,5%. En cuanto a la planta Oaro, logramos altas concentraciones con presiones de trabajo similares a las de la ósmosis inversa. De hecho, solo existe una bomba de alta presión en el sistema y el sistema de concentración se constituye con una etapa de ósmosis inversa, que llamaremos el preconcentrador, y luego 3 etapas de las membranas Oaro, que en serie, que progresivamente va concentrando la salmuera hasta que parte de esa salmuera final se recircula a menor presión y consigue mantener ese gradiente osmótico en el cual nunca te es necesario superar esos 70 bares y se recircula de nuevo en la alimentación. Los 3 parámetros principales de regulación que tiene la planta son las revoluciones por minuto de la bomba de alta, la cantidad de recirculado que vuelve al sistema y la presión de operación. Logramos unas conversiones de 75-85% y aquí podemos ver en la primera gráfica cómo, cambiando y jugando con esos parámetros, somos capaces de obtener concentraciones que van desde los 180 gramos litro hasta aproximadamente 250 gramos litro. En la parte de abajo vemos el consumo energético específico. En la gráfica de la izquierda está reflejado por permeado, a niveles comparativos es lo que se usa. Aún así, nosotros queremos que esto se pierda y se empiece a evaluar el sistema en cuanto al verdadero producto. Y aquí el producto que vamos a valorizar es la salmuera concentrada. Entonces, bueno, nos gusta siempre hacer esa distinción. Pero como el resto de tecnologías sí que suele estar evaluada en función a los metros cúbicos de permeado, aquí tenemos una comparativa en la que se incluye, por un lado, solo el sistema de concentración, por otro lado, la adición del sistema de nano, que, por ejemplo, teniendo una planta de ósmosis inversa y teniendo que incluir estas dos, pues se tiene una idea estimada del consumo energético, y luego lo que sería el sistema global, contando con el pretratamiento, la ósmosis inversa, la nano y la Oaro. Recuerdo que no disponemos de recuperaciones sistemas de recuperación de energía todavía, y luego en la parte inferior derecha vemos el aporte energético en función de cada una de las tecnologías. Este es el resumen del proceso global, que no voy a entrar mucho en ello porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, básicamente 98% de sodios y cloruros y 5 veces más la concentración de magnesio que tenemos en el agua de mar. Esta es nuestra hoja de ruta, en la cual hay algunas mejoras que ya están implementadas, pero tenemos que testear, y otras que se van a ir implementando en los próximos meses. Nada, sin decirles que para cualquier pregunta, cualquier consulta, cualquier duda, me tendrán disponible a lo largo del Congreso. Y nada, muchísimas gracias. Pasamos ahora a que Tamara San Pedro, de la Universidad de Cantabria, nos cuente el impulso a la recuperación de agua mediante aprovechamiento de la energía del gradiente de salinidad para la gestión sostenible del agua. Muchas gracias por la presentación. Buenos días. Mi nombre es Tamara San Pedro. Vengo de la Universidad de Cantabria, soy personal investigador y, como bien ha dicho, mi presentación estará basada en la regeneración de agua soportada energéticamente por la energía extraída del gradiente salino. Actualmente, los procesos de regeneración se encuentran principalmente penalizados por el consumo extra de energía que supone aplicar un tratamiento más restrictivo que proporcione una mayor calidad de los efluentes
Sin embargo, la reciente directiva de la Unión Europea 3019 ha fijado objetivos temporales para la integración de energías renovables en las EDARES y principalmente esa producción de energía renovable que sea in situ. Frente a este reto, surge la oportunidad del aprovechamiento de la energía del gradiente salino en EDARES costeras mediante la tecnología de electrodiálisis reversa, una tecnología basada en membranas y electroquímica. En este contexto se define el proyecto LIFE3E, en el cual se pretende extraer energía obtenida a partir del gradiente entre agua de mar y efluente regenerado en depuradoras costeras. Para ello, se prevé la demostración a escala planta piloto, obteniendo un caudal de regeneración de 1 metro cúbico a la hora de efluente. En imagen pueden ver la vista frontal del prototipo piloto construido e implementado en la EDAR, el cual tiene 2 módulos de electrodiálisis reversa, red, comerciales y con un área total de membrana efectiva de unos 40 metros cuadrados. Respecto a las corrientes que alimentamos a este sistema piloto, por un lado tenemos el efluente secundario que proviene de un MBR y le sometemos a un tratamiento terciario de regeneración que consta de una ultrafiltración a 0,05 micras y una desinfección ultravioleta, obteniendo un efluente con una calidad, por ejemplo, en términos de turbidez, en torno a 1 NTU y en cantidad de sólidos en suspensión menor a 5 miligramos litro. En cuanto al agua de mar, recordando que estamos en una EDAR costera, se realiza la captación de este agua y se somete a un pretratamiento de filtración a 1 micra. Inicialmente voy a mostrar la caracterización del rendimiento del sistema, teniendo en cuenta que tenemos un agua regenerada con una conductividad de 600 microsiemens y 56 milisiemens en el agua de mar pretratada. Con esto obtenemos una densidad de potencia máxima de 0,88 vatios por metro cuadrado de membrana, concordando estos resultados con los obtenidos mediante modelado matemático y simulación. Una vez hemos caracterizado cuál es el rendimiento de este sistema, pasamos a los resultados de operación durante largos periodos. En la gráfica superior tenemos la densidad de potencia obtenida bajo una carga constante de 2 amperios, que varía durante todo el tiempo de operación entre 0,6 y 0,8 vatios por metro cuadrado para un caudal nominal fijado en 500 litros hora. Sin embargo, me gustaría destacar que toda la etapa experimental que se presenta aquí ha sido realizada durante los meses de invierno por programación del proyecto. Entonces, la temperatura media ha variado entre los 12 y los 15 grados centígrados y esta tecnología se ve positivamente influenciada por la temperatura. Por tanto, ahora durante la época de verano continuaremos trabajando y mejorando estos resultados. Ahora, pasando a la calidad del agua regenerada y atendiendo al parámetro de turbidez, vemos que en todos los casos se ha mantenido inferior a 3 NTUs, con un valor promedio, como he mencionado antes, de 1. Por lo tanto, el agua regenerada, en base a este parámetro y otros que han sido medidos, como E. coli, demanda biológica de oxígeno, etcétera, podemos concluir que el agua cumpliría con la calidad necesaria B, recogida en el Real Decreto 1085 de España, y aunque nuestro objetivo principal era la reutilización de este agua para usos urbanos, vemos que el agua que hemos obtenido podría ser reutilizada también en usos de riego agrícola. Por lo tanto, una vez demostrada la viabilidad en la recuperación de energía y en la regeneración de agua, me gustaría comentar que estos resultados han sido posible obtenerlos debido a un protocolo de mantenimiento basado en 2 tipos de limpiezas. Por un lado, una limpieza alcalina destinada a abordar el fouling orgánico y biológico, y por otro lado, una limpieza ácida destinada al fouling inorgánico, al scaling. Y en la gráfica pueden ver la representación del perfil de presiones a lo largo del tiempo de operación, observando que la caída de presión al final
de todo el periodo es similar a la de inicio, es decir, no ha aumentado significativamente. Por lo tanto, concluimos que el protocolo de limpieza diseñado y aplicado ha sido validado. Respecto a las corrientes de agua, cuando salen de este sistema piloto, por un lado tenemos el agua de mar, que se destina a vertido, y el agua regenerada para usos no potables. Como principales conclusiones de la exposición, hemos conseguido demostrar la estabilidad y viabilidad de la energía del gradiente salino mediante red para extraer energía a partir de aguas reales, un efluente regenerado real y agua de mar. Hemos aplicado eficientemente los protocolos de limpieza definidos. Hemos validado el tratamiento de regeneración y, además, hasta la fecha hemos conseguido cubrir el 20% de este tratamiento terciario, del consumo energético de este tratamiento aplicado en la planta. Y, como pasos futuros, con ayuda de la optimización, esperamos que en el escalado podamos aumentar este porcentaje hasta el costo total energético del sistema. Por último, deciros que ahí tenéis mi correo y agradeceros por parte del equipo del proyecto Life 3E vuestra atención en esta presentación. Muchas gracias, Tamara. Pues nuestra siguiente ponente es Livia Méndez, de Acción Agua, que nos va a presentar la ponencia Minerals, extracción de elementos de alto valor a partir de salmuera de agua de mar. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a hacer un breve repaso por todos los puntos del proyecto. Los mares y océanos, como todos sabéis, tenemos como 50 billones de toneladas de minerales que están disueltos en forma de sales. De estos minerales, algunos de ellos están catalogados por la Unión Europea como materias primas críticas, o bien por su alto riesgo de suministro a medio y largo plazo, o también por la demanda creciente, ¿no? Algunos de estos minerales, como por ejemplo el litio, el potasio, calcio, magnesio, están considerados como económicamente viable su extracción, bien por su alta concentración en el agua de mar y por su precio en el mercado, ¿no? Si miramos desde el punto de vista de la salmuera de agua de mar, pues aumentaríamos la viabilidad, ya que está en mayor concentración estos minerales. Entonces, el enfoque de utilizar la salmuera de agua del mar para la recuperación de estos minerales situaría las desalinizadoras de agua del mar en una posición privilegiada, ¿no? Bueno, dicho eso, Minerals es un proyecto que tiene una duración de 36 meses. Bueno, tenemos ahí un añito más por delante. La idea es utilizar la salmuera de agua del mar de un proceso de osmosis inversa, pasando por una nanofiltración. Estas membranas de nanofiltración selectivas lo que hace es que nos separan en dos corrientes, una rica en monovalentes, que irá a un proceso de extracción de potasio, litio, rubidio y boro. Y la otra línea, que está rica en multivalentes, irá en la parte de precipitación selectiva de calcio y magnesio. Participamos en este proyecto Acciona y Leita. Bueno, el objetivo principal, digamos, es llevar a cabo estas tecnologías avanzadas para conseguir extraer selectivamente estos minerales de interés. ¿Qué tecnologías vamos a usar principales? La nanofiltración, las membranas líquidas y los absorbentes de nanofibras. Y la parte de la precipitación de calcio y magnesio por precipitación química. Os voy a enseñar ahora los principales resultados que hemos obtenido con la parte específica de evaluar las membranas de nanofiltración selectivas, que es el paso previo imprescindible para que los procesos posteriores tengan un buen rendimiento. Bueno, para ello llevamos a cabo una experimentación y un banco de pruebas que tenemos en nuestras instalaciones en Barcelona. Hemos probado 3 membranas de momento, seguiremos probando, pero de momento hemos finalizado con 3 membranas que son comerciales, de 8 pulgadas. Estas membranas
fueron alimentadas con salmuera de agua del mar Mediterráneo, salmuera real, que tiene un promedio de 98 milésimes. La idea fue probar en 3 diferentes condiciones de pH, un pH natural y un pH acidificado en cerca de 5,5. Las temperaturas variamos entre un 20 y 35% y trabajamos en 3 flujos diferentes, desde 7, 20 y 22 LMH. Bueno, la parte hidráulica, la membrana 1, en 20 LMH y 20 grados estamos cerca de los 20 bares, un poquito menos, desde 9. La membrana 2 cerca de 12 y la membrana 3 desde 6, desde 7 bar. Bueno, ¿qué hemos visto con respecto al rechazo de calcio y magnesio? Que bueno, es realmente lo que más nos interesa para la parte de precipitación química. Hemos trabajado a un flujo constante de 20 LMH y sin acidificación se verificó que la membrana 1 presentó un rechazo de calcio superior al 83%. La 2 y la 3 se verificó un rechazo de sales significativo, o sea, inferior a la membrana 1. Es importante destacar que el aumento de temperatura influencia bastante, principalmente en el rechazo de calcio, negativamente, ¿no? El aumento de temperatura. Y el rechazo de magnesio es menos influenciado por la temperatura. Y está, bueno, la mayor parte del tiempo por encima de 85 y la membrana 1 por encima de 96%. Con respecto a la acidificación, aquí fijamos el pH en 5,5, también fijados los flujos en 20 LMH, se verificó que sí que hay una mejora en este rechazo de calcio entre un 2 y un 6% y el de magnesio entre 1 y 3%. Es verdad que, bueno, cabe destacar que es un banco de pruebas con una membrana, entonces se supone que la calidad va a ser mejor, ¿no? Cuando se haga el piloto con más membranas. Pero aquí la idea es hacer la selección de esta membrana, ¿no? Inicial. Bueno, en consecuencia, mejora la selectividad también, ¿no? Aquí hemos hecho la selectividad basada en sodio-calcio para ver la separación de estas corrientes monovalentes y divalentes, cómo influencia el pH, y también hemos visto que la membrana 1 presentó una mejor selectividad sodio-calcio tras la acidificación. Bueno, como principales conclusiones, la membrana 1 fue más efectiva en el rechazo de calcio y magnesio y también cumplió con creces nuestro objetivo marcado en el proyecto, que es ser superior al 65% de rechazo de calcio, principalmente a altas temperaturas. Porque, bueno, estamos en el Mediterráneo y en verano se nota bastante el aumento de temperatura. Verificamos que la acidificación sí que mejora el rechazo de calcio un poquito, entre un 2 y 6%, y de magnesio entre 1 y 3. Se pretende probar 2 membranas más de otro fabricante y la conclusión, la mejor membrana que será seleccionada para un piloto que tendremos un aporte de 8 metros cúbicos hora y se instalará en una desalinizadora del Mediterráneo, operará en condiciones representativas durante 7 meses. Y el rechazo de esta nano será tratado con reactivos químicos para, como os he dicho, mediante precipitación, obtener carbonato cálcico y hidróxido de magnesio, mientras que el permeado será utilizado para la extracción de litio, rubidio, potasio y boro mediante membranas líquidas y absorbentes de nanofibras. Por último, agradecer a todo el equipo Mineras, a EITAB, al Ministerio de Ciencia e Innovación Unión Europea, a EDIR, toda la organización y la audiencia. Y ahí tenéis mi correo para lo que necesitáis. Gracias. Bueno, recordar que es interesante que se vayan puntuando todas las comunicaciones. Lo ideal es hacerlo inmediatamente después o al final de la sesión para
poder ser más o menos equilibrado respecto a la valoración de cada uno de ellos. Cuanto más votos, mejor será el resultado medio, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a Javier Hernández de la Rosa, de Aqualia, que nos hablará de la minería del concentrado en Tenerife. Buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a la organización de la DIR por incluir nuestro trabajo dentro de esta jornada. Y bueno, a continuación voy a hablar de la minería del concentrado en Tenerife, principalmente las actividades que desarrollamos el Departamento de Innovación y Desarrollo de Aqualia en la isla. Como sabemos, y se ha hablado durante todas estas jornadas, tradicionalmente, el rechazo de las desaladoras se ha considerado un residuo, pero debido a los efectos dilutorios de los emisarios, ya sabemos, como comentó ayer mi compañero José Luis, que los efectos que produce sobre la costa oceánica son inalterantes. Entonces, tenemos una corriente, como también hemos hablado en esta... Disculpe, que no... Uy, perdón, que esto... A ver si... Como hemos hablado durante toda esta jornada, el concentrado es una fuente de valor única debido a que contiene una gran cantidad de productos esenciales considerados por la Unión Europea como materiales críticos o materiales que podemos usar de forma estratégica. Debido a esto, se nos plantea las siguientes opciones. Estos productos pueden ser materias críticas que pueden dar nuevas fuentes de ingresos a las desaladoras o pueden generar productos de interés para su propio proceso, así como generar una mayor producción de agua con una menor descarga del concentrado debido a algunos tipos de tecnología y una mejora, ya que produce un menor impacto social y ambiental con respecto a la minería tradicional. Pero la pregunta ¿es viable todo esto? Nos hacemos preguntas como si es viable económicamente a nivel de infraestructura. Para ello, desde Aqualia, lo que hemos hecho es crear un centro enfocado principalmente a recluir un número de tecnologías donde se pueda realizar ensayos de nuevas tecnologías con el objetivo de ver la viabilidad de estas tecnologías centradas en la recuperación de elementos del concentrado, así de como sus diferentes utilidades. El centro que hemos diseñado, creado para esto, colinda junto a la desaladora Edan de la Caleta, en Adeje, en donde nos suministramos de las corrientes que ellos producen para nosotros poder realizar diferentes ensayos. Esta plataforma es muy flexible, adaptable y posee personal cualificado, el cual desarrollamos las diferentes soluciones innovadoras. El objetivo principal de este centro es contribuir al desarrollo sostenible del ciclo integral del agua, realizar un estudio de mercado de tecnologías relacionadas con el mismo, así como el desarrollo de competencias para el sector hídrico, facilitar la aceptación de nuevas tecnologías en el mercado, realizar alianzas públicos-privadas, además de realizar un liderazgo colaborativo en la identificación de oportunidades de mercado para el agua. Todo esto para cumplir los objetivos de la Agenda 2030 y en el que se desarrollan diferentes proyectos europeos como los que indico en pantalla. Pero este centro lo hemos distribuido en 3 pilares fundamentales. Desalinización, donde contamos con tecnologías de nanofiltración, las cuales realizamos estudios de refinado de corrientes de multivalente y de monovalente, así como ensayos y comprobaciones de nuevas membranas, Así como también realizamos estudios de remineralización, ya que es el proceso final de la producción de agua en desaladora, donde realizamos ensayos de optimización, así como validación de productos obtenidos a partir de la salmuera como el carbonato cálcico. En el siguiente pilar tenemos las energías renovables, donde contamos con un campo de colector solar de aproximadamente unos 625 metros cuadrados de superficie, en donde generamos agua caliente de hasta 80 grados centígrados, donde con un sistema innovador de intercambio de calor podemos realizar calentamientos de corrientes de agua, como por ejemplo, realizar estudios o validaciones de sistemas de membrana de destilación.
el cual tenemos en el centro, en el que realizamos principalmente concentración de corrientes de concentrado, a la vez que generamos una corriente de agua producto debido a este efecto. La gran ventaja de esta tecnología es que reducimos la carga de concentrado y generamos una nueva fuente de agua producto. El último pilar sería la recuperación de compuestos, en el que tenemos a disposición unas balsas de evaporación solares, las cuales realizamos ensayos y generamos dos productos distinguibles. Uno es cloruro sódico, con pureza alimentaria, y el otro es propio concentrado de desaladora, el cual se usa para la recuperación de compuestos de interés. También tenemos tecnologías de generación de productos de desinfección, en las que generamos productos propios de su objetivo, que son para realizar estudios de optimización de estos productos en la adecuación de las aguas de productos de la JEDA. Y por último tenemos la extracción de calcio y magnesio, que tenemos sistemas de precipitaciones, los cuales estamos realizando estudios de optimización, mejora de pureza de producto final, así como validación de estos productos obtenidos para ser usados en otras partes del ciclo integral del agua. Para terminar, voy a hablar de un caso que hemos desarrollado en nuestras instalaciones, que es a partir del uso de las balsas de evaporación solar, hemos usado diferentes corrientes de concentrado, procedentes tanto de desaladora como de corrientes multivalentes de nanofiltración como monovalentes, donde hemos podido ver qué variables hay. Básicamente, la obtención de cloruro sódico a partir de corrientes de concentrado acelera la producción de dado la mayor concentración, y mejora la pureza debido al efecto propio de los movimientos de agua que se realizan en las balsas de evaporación. Realizando este estudio directamente con la corriente de rechazo de la desaladora, hemos obtenido, realizando diferentes movimientos de agua a diferentes concentraciones, hemos obtenido un producto de valor, que es un cloruro sódico, el cual posee una pureza significativa, la cual se encuentra por encima del 94%, que según legislación, y dado el proceso por el que se obtiene, cumple los estándares de calidad para ser nominada como sal alimenticia. A esta sal, desde Aqualia, le hemos dado el nombre de alma de mar. Alma de mar simplemente es un producto que tiene un alto contenido, una alta pureza en cloruro sódico y un alto contenido mineral debido al efecto que produce usar una salmuera directamente del concentrado. Para terminar, ya que me quedan un par de segundos, quería comentarles que un poco con lo que hemos dado en esta tónica, en estas charlas, y es que el concentrado tiene un valor, y este caso, como en alma de mar, tiene un valor añadido y significativo, y podemos ver que podemos obtener un producto de valor a partir del concentrado. Y para terminar, pues, como han hecho todos mis compañeros, les invitamos a que vayan a nuestras instalaciones el viernes a visitar, ya que inauguramos el centro, y podrán ver las tecnologías que he explicado, además de probar nuestra sal. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues nuestro último ponente es Patricia Terrero, de Saciragua, con su ponencia Aprovechamiento de la salmuera para la generación de energía azul, proyecto Life Higher World. Bueno, muchas gracias, Domingo, por la presentación, y gracias a la asociación por permitirnos presentaros hoy el proyecto Life Higher World. Hace 2 años, en la última edición del Congreso en Granada, hicimos una presentación general del proyecto, y hoy, 2 años después, queremos presentaros los resultados experimentales de la experimentación. Bueno, todos aquí ya conocemos la situación de escasez hídrica a la que estamos sometidos y que se va a incrementar en los próximos años debido al cambio climático y al crecimiento demográfico. Y bueno, pues la desalación promete ser la solución definitiva, ¿no?, para paliar estos efectos y poder garantizar la demanda de agua. Y aunque la ósmosis inversa, que es la tecnología más extendida y más ampliamente utilizada a nivel mundial, está muy optimizada, pues desde el sector pues nos enfrentamos todavía a ciertos retos que tenemos que dar solución, ¿no? El primero de ellos es la reducción del consumo energético. Sabemos que tenemos ya muy poquito margen de mejora porque estamos muy cerquita ya del límite termodinámico, pero bueno, todavía hay alternativas
como estamos viendo estos días, para reducir ese consumo energético. Por otra parte, reducir el coste del agua, que está íntimamente relacionado con ese consumo de energía. Y, por otra parte, la gestión de las salmueras, tanto reducir el impacto medioambiental como su valorización, como estamos viendo en esta sesión. Y con el fin de dar solución a estos 3 retos es por lo que nace el proyecto High Reward, que pretende estudiar la viabilidad técnica y económica de combinar el proceso de ósmosis convencional con la electrodiálisis inversa, que ya nos ha presentado Tamara, proponiendo una tecnología híbrida para aumentar la sostenibilidad del proceso de desalación. Con esta integración, ¿no?, del proceso red con la ósmosis inversa, pues vamos a poder recuperar la energía contenida en la salmuera que generamos en la ósmosis inversa antes de su descarga al mar, generando energía limpia, renovable y sostenible. Y bueno, pues este trabajo está enmarcado dentro del proyecto High Reward, financiado por la convocatoria europea LIFE, y aquí trabajamos en consorcio desde SACIR Agua, que somos los coordinadores del proyecto, con 2 empresas holandesas, Pure Water y Red Stack, que son los expertos realmente en tecnología, en la electrodiálisis inversa, ¿no?, y los que han proporcionado la tecnología. Y bueno, ya Tamara nos ha adelantado en qué consiste. Es una tecnología que nos permite generar energía eléctrica a partir del gradiente salino de 2 corrientes de diferente salinidad. A mayor diferencia de salinidad entre esas 2 corrientes, a mayor gradiente salino, pues mayor energía eléctrica vamos a poder recuperar. Ahí tenéis el esquema básico de una celda de electrodiálisis inversa, que consiste básicamente en unas celdas en las que alimentamos con las corrientes de alta y baja salinidad, separadas por unas membranas de intercambio iónico que controlan y limitan el movimiento de iones dentro de la celda, generando una diferencia de potencial en los extremos que podemos recuperar en forma de energía eléctrica, que, como os comentaba, pues es una energía que comúnmente se conoce como energía azul, y que es una energía totalmente renovable, sostenible, sin emisiones de CO2 y, además, no consumir ningún tipo de reactivo químico. Y, bueno, pues nosotros desde SACIR pues queríamos validar esta tecnología empleando la salmuera de la ósmosis inversa como corriente de alta salinidad y empleando como corriente de baja salinidad el agua residual tratada a la salida de una depuradora. De esta forma estamos utilizando las 2 corrientes de rechazo, la salmuera y el agua residual tratada, para generar energía eléctrica. Bueno, aquí vamos a ver un poquito el esquema. Tenéis el esquema básico de una planta desaladora, donde tenemos el agua de mar, que después del pretratamiento se alimenta al proceso de ósmosis inversa, produciendo permeado, y la salmuera, que normalmente descargamos al mar, y esa salmuera la vamos a alimentar al proceso red como corriente de agua de alta salinidad y utilizando el efluente de nuestra planta depuradora como corriente de baja salinidad. Alimentando estas 2 corrientes al proceso de electrodiálisis inversa, generaremos esa energía eléctrica y, además, reduciremos la concentración de la salmuera antes de la descarga al mar. Y esa salmuera diluida, además, vamos a tener la posibilidad de recircularla de nuevo al proceso de ósmosis inversa, aumentando la producción de permeado, por una parte, y también aumentando, por tanto, la conversión del proceso de ósmosis inversa. Aquí tenemos la comparación de las 2 configuraciones que hemos estudiado, la más simple a la izquierda, que consiste en esa alimentación al proceso de red con la salmuera y el agua residual, generando energía eléctrica que nos va a permitir reducir el consumo energético global del proceso de desalación y, además, la salinidad de la salmuera. Y a la derecha tenéis la opción, el esquema, ¿no?, con esa opción de la recirculación de la salmuera diluida de nuevo al proceso de ósmosis inversa, que nos va a permitir adicionalmente aumentar la conversión y, para la misma producción de permeado, poder reducir las necesidades de captación y de pretratamiento de agua de mar. Aquí veis la planta piloto que hemos diseñado y construido para realizar toda la fase experimental. Es una planta modulable y contenerizada, con un caudal de tratamiento de hasta 5 metros cúbicos hora, tanto de salmuera como de agua residual, y con una producción de energía máxima prevista de hasta 0,5 kilovatios hora por metro cúbico de salmuera. La fase experimental la hemos realizado en 2 fases. Una primera fase en la desaladora de Alicante, donde hemos investigado la producción de energía eléctrica utilizando la salmuera
de la planta desaladora y permeado como agua residual sintética, porque no teníamos disponibilidad de agua residual. Entonces, hicimos esta fase experimental para optimizar la producción de energía eléctrica. Hemos ensayado con distintos caudales y ratios de agua residual y de salmuera, obteniendo una producción máxima de energía de hasta 0,3 kWh por metro cúbico de energía, o sea, de salmuera, perdón, 0,3 kWh por metro cúbico de salmuera, que podríamos decir que es más o menos el 10% del consumo de la ósmosis inversa y podría significar el 66% del consumo energético del pretratamiento de esta planta desaladora. Y además, como comentábamos, pues tenemos la ventaja adicional que vamos a reducir la salmuera. Hemos llegado a niveles de hasta 35 gramos litro, valores próximos a los del agua de mar, ¿no? Por lo tanto, vamos a reducir también el impacto de ese vertido al mar. Y una vez finalizada la fase experimental en Alicante, trasladamos la planta a la desaladora de Alcudia, en Mallorca, porque en las proximidades de esta planta pues tenemos la descarga del agua residual tratada de la depuradora de Alcudia y hemos podido operar con agua residual real para poder estudiar los efectos del agua residual, ¿no? Pues el ensuciamiento de las membranas, el posible paso de microcontaminantes y contaminantes emergentes a través de las membranas de intercambio iónico y también la reducción de patógenos producida por el choque osmótico entre el agua residual y la salmuera. Aquí tenéis los resultados de esta segunda fase de experimentación. Destacar que en esta fase realizamos un cambio de membranas porque en Alicante tuvimos ciertas fugas y sustituimos las membranas por unas que han resultado ser más eficientes desde el punto de vista energético. Hemos obtenido una mayor eficiencia iónica de las membranas y también hemos reducido esas fugas, pero es cierto que al trabajar con este agua residual que tenía unos niveles de conductividad mayores que el permeado que estábamos utilizando en Alicante, pues sí que hemos tenido una producción de energética ligeramente inferior a esos 0,31 kWh que estábamos obteniendo en Alicante, pero debido principalmente a esa reducción en el gradiente osmótico. Por otra parte, y aunque ya estoy fuera de tiempo, también hemos estado analizando el paso de contaminantes emergentes desde el agua residual a la salmuera, que estamos analizando ahora mismo los resultados, y en paralelo la reducción de patógenos que hemos obtenido en el agua residual, que ha sido muy alta. Aquí, por ejemplo, tenemos los resultados de la concentración de legionela, de la presencia de legionela en el agua residual antes y después del proceso RED, donde hemos obtenido una reducción total de legionela y también una reducción en la DBO, tanto en el agua residual como en la salmuera. Y ya a modo de Y ya para finalizar, bueno, pues hemos conseguido demostrar con este proyecto que el proceso híbrido de ósmosis inversa y electrodiálisis inversa permite a obtener un ahorro energético significativo debido a la generación de energía eléctrica, al aumento de la conversión y a la reducción de la salinidad, y que se presenta como una solución sostenible y eficiente en el proceso de desalación. Gracias y disculpad. Bueno, pues preguntas. Y mi pregunta es que no has hablado de la disolución auxiliar que utilizáis en el ánodo y en el cátodo, creo que no lo has mencionado. Yo entiendo que es un intermedio redox y lo que quería saber era qué intermedio redox es, si tiene algún problema, se gasta, se consume, difunde, migra, hay que poner más.
Y luego, depende si estáis utilizando un intermedio R2, ¿por qué se utilizan esos electrodos de titanio recubiertos de óxidos metálicos? ¿No habría sido mejor utilizar otro tipo de electrodos? Porque esos electrodos son para preservarlos de la oxidación del agua y sobre todo de la oxidación, ¿no?, del agua, y entonces por eso se utiliza en la electrodiálisis inversa, pero estos sistemas a lo mejor podrían abaratarse, ¿no? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Respecto a la solución electrolítica que usamos, es cierto que no lo he mencionado, es un par redox basado en ferrocianuro y ferrocianato de potasio. Está en circuito cerrado, es decir, no hay posible contaminación con las corrientes de agua que pasan por el interior y, por tanto, tampoco con el agua que se va a regenerar ni con el que se vierte al mar. Actualmente estamos haciendo pruebas con otro electrolito más amigable medioambientalmente, basado en cloruro de hierro, 2+ y 3+. Como par redox, todo ello en una base de cloruro de sodio para aumentar la conductividad y tener un mayor rendimiento. Hasta ahora, con el anterior par redox de ferrocianuro, sí que es cierto que de vez en cuando tenemos que ajustar la conductividad porque perdía eficiencia. Pero, sin embargo, todas las horas que hemos operado con el cloruro de hierro hemos obtenido una eficiencia muy constante y vamos a seguir trabajando con él porque evidentemente es más sostenible y mejor. Y respecto al material de los electrodos, estos módulos son comerciales y el hecho de elegir este recubrimiento, pues mayor estabilidad y, como has dicho, evitar posibles problemas de corrosión. Pero en realidad tampoco sé si las pocas casas comerciales que hay de este tipo de módulos llegarían a ofrecer otro tipo de electrodos. Creo que en toda la operación que he hecho a nivel laboratorio con módulos de membranas y con este módulo a escala piloto, ha sido con este tipo de electrodos. Pero si tienes una sugerencia de otro mejor, luego lo podemos hablar. La tengo. Vale, muchas gracias. ¿Más preguntas? Ahí. Muchas gracias. Tengo una pregunta a Pablo. First, thank you for the presentation. I have a question regarding sodium chloride obtained in the process. Could you please give us an estimation of the production cost of sodium chloride by this combination of the processes? La segunda pregunta puede ser dirigida a Ángel o bien a Livia. Bueno, que la nanofiltración ha sido utilizada para separar los iones de las salmueras, que es una matriz bastante saturada. Y la pregunta es sobre todo si han observado problemas de incrustaciones en la operación sobre todo de esta parte del proceso y cómo han podido paliar estos problemas. Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Veolia en el proyecto suministró lo digo en español, ya que has preguntado en español, suministró las membranas de nanofiltración y de ósmosis inversa, ¿no? Entonces no tengo todos los costes reales de la operación y me imagino honestamente que probablemente fuera información semiconfidencial por parte de los operadores. Yo diría que estas plantas de valorización de fraccionación de cloruro de sodio se tiene que estudiar muy bien a nivel de viabilidad. Me imagino que un coste orientativo de $60 a $100 por tonelada es el mínimo que hace falta para que tengan sentido. Pero depende de cada país, de la producción. Es algo bastante complicado, ¿vale? Pero, gracias por la pregunta. Bueno, con respecto a tu pregunta, gracias. No hemos evaluado, esto es un banco de pruebas que hemos estado, son operaciones cortas, ¿vale? Prácticamente para comparar membranas. Es una fase que haremos a nivel piloto, porque ahí sí ya operaremos en condiciones representativas por más tiempo
y pretendemos hacer esta prueba a nivel piloto dentro de unos meses. ¿Vale? Gracias. Ya que la pregunta iba dirigida a los dos, yo voy a contestar que creo que sí que tengo una respuesta un poco más a lo que tú estás esperando escuchar, que es que nosotros sí que tuvimos algún problema con incrustaciones. Nosotros usamos un antiincrustante específico, entonces, una de las soluciones fue incrementar la dosis de antiincrustante. Estamos en proceso de optimización de esa dosis, de esa dosificación. Y lo que sí pudimos observar es que se trataba de no solo aumentar la conversión, obviamente, sino del caudal del divalente. Entonces, el caudal de la corriente rica en divalentes, cuando disminuía de un cierto valor, empezaba a producir ciertas precipitaciones. Nosotros tenemos el hándicap de que no podemos incrementar la conversión incrementando también el caudal de alimentación, que así podríamos mantener un caudal estable en esa corriente divalente o multivalente, sino que estamos limitados en la alimentación. Entonces hemos tenido que tratar de jugar con ese parámetro del caudal de salida divalente, porque, por ejemplo, la concentración de la salmuera de la Mancomunidad del Sureste, la desaladora comercial, es mucho más alta y podemos trabajar con conversiones altas, sin obtener precipitaciones, siempre y cuando, eso sí, mantengamos el caudal que te comentaba. Hola, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues yo quería hacer un comentario. Bueno, evidentemente esta sesión ha sido muy interesante y está claro que el tema es la tendencia mayor en innovación, en desalación. Sabéis que hay grandes proyectos como el de NEOM, que tiene un proyecto teóricamente de una planta gigante de 1 millón de metros cúbicos día en Arabia Saudí con un supuesto descarga líquida cero. Y yo voy a haceros una pregunta muy fácil a todos, solo tenéis que responder con un número. No os voy a pedir el TRL, pero vosotros que sois expertos en Bright Mining, que me digáis un número del 1 al 10, ¿dónde pensáis que está la madurez de esto o la viabilidad económica del Bright Mining ahora mismo? ¿Pensáis que esta desaladora de Arabia Saudí puede ser posible el año que viene ya? Todas las empresas estamos investigando en esto y somos creyentes en ello, pero quiero que me digáis un número. A ver, Lidia. Una pregunta muy fácil. Sí, y los micrófonos. ¿Micrófonos? ¿Los micrófonos? Bueno, venga, sí, pasando por ahí decís. Esta es mi opinión, ¿vale? Depende del mineral. Si vamos un poco al calcio y magnesio, más al magnesio que al calcio, yo diría que ya está más avanzado. Podría decir 7, 8. Si vamos al litio, rubidio, a los minoritarios, estamos en 3. Yo creo que está bien. Venga, pasamos. Yo, continuando con lo que ha comentado Olivia, depende del mineral. Si es verdad que en magnesio y calcio estamos a TRL prácticamente de 8 días, entre 8 y 10. Además, el magnesio prácticamente podríamos decir un 10, porque ya existen industrias que recuperan magnesio de concentrado, aunque no sea de desaladora, sino de agua de mar en China o de minas. El calcio también, porque el calcio al final, quien conoce la industria de la calcita, la calcita PCC, que es una calcita que se obtiene por precipitación de cal. Entonces, al final, son tecnologías que están muy altas, pero ya cuando hablamos de potasio, litio, minoritario, rubidio, galio, uranio, que hay gente que ya están planteando esa extracción de uranio, estamos hablando de TRLs muy bajos, en torno al 3 o inferior. Bueno. Espera que... Bueno, yo no sé mucho sobre Bright Mining, pero sí que es cierto que en mi departamento una compañera trabaja extrayendo litio y, por ejemplo, uno de los problemas de extraer magnesio inicialmente con precipitación es que te estás arrastrando parte de ese litio. Y en el caso de este mineral es un TRL muy bajito y yo creo que conseguir extraer ese litio y luego el magnesio, pues todavía estamos en una fase muy inicial.
Nada, reafirmar lo que dicen mis compañeros. No tengo mucho más que añadir. Lo único que sí que pienso es que ya no solo depende del TRL o de el nivel de madurez tecnológica de las soluciones, sino también de la implementación en casos concretos, casos específicos, como por ejemplo el caso de Indonesia, en el que se ha demostrado que el TRL puede ser altísimo, por lo menos para la producción de cloruro de sodio para luego su uso industrial. Entonces, pues depende del sitio, depende de las necesidades de cada sitio, de los precios, del precio de la energía, pero bueno, sí, más o menos 7, 8 y de los iones minoritarios, pues 2, 3, diría yo, no mucho más. Bueno, yo reafirmo vuestros comentarios, pero creo que también hay algo importante que tenemos que tener en cuenta, ya no solo la viabilidad técnica de la obtención, sino también la calidad, la pureza y sobre todo la viabilidad económica, ¿no? Podemos obtener litio, sí, pero ¿a qué coste? ¿No? Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Y por otra parte, a nivel de agua de mar, estamos todas las empresas trabajando en ello, pero a nivel de aguas salobres nos abre un mundo de oportunidades muy, muy amplio. ¿Veis cómo era una pregunta fácil? Muy buena pregunta y muy políticamente complicada. Yo creo que la planta de Indonesia es una realidad y está en marcha, ¿no? Entonces, no dar un 10 a la viabilidad de la planta de Indonesia sería irreal. La clave, yo creo, de estas plantas es que tienes que encontrar el sitio donde hacerlas. Es decir, que si alguien hubiera intentado hacer la planta de NEOM en Indonesia, probablemente no hubiera sido viable económicamente. Entonces, si quieres hacer una planta de... Indonesia tiene 200.000 toneladas al año de food grade, ¿no? Si tu food grade, que es una especificación bastante volátil, ¿no? O sea, el food grade en un país puede ser diferente al food grade en otro país, ¿no? Aunque en teoría debería ser parecida. Si en vez de 200.000 toneladas al año queríamos hacer una planta de 2 millones de toneladas al año, no era viable, ¿no? Entonces, la clave a nivel de sal, ¿vale? Sin entrar a los minerales, que todavía yo creo que la tecnología no está madura, ¿no? Para magnesio, litio, aunque se puede hacer, o sea, seguro que se puede hacer a nivel laboratorio. Económicamente yo creo que todavía no es maduro. A nivel de cloruro de sodio es maduro, pero tienes que elegir bien la región donde lo vas a hacer y tu cantidad de sal, ¿no? Es decir, que si quieres vender 2 millones al año toneladas de sal, a lo mejor el precio de la sal baja, ¿no? Entonces, y tu retorno de inversión depende del precio de la sal. Es decir, 10 con asterisco para la sal. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Realmente es un tema apasionante y con esta pregunta de Domingo pues se ve muy claro. Yo quiero terminar con una reflexión. La salmuera es un concentrado de agua de mar, ya es un paso de concentrar el 50% y entonces, simplificando, pues el compuesto más fácil de sacar de la salmuera es la sal. Pero a mí me preguntaron los alumnos por qué la salmuera, en vez de enviarla al mar, no iba a las salinas. Bueno, en Santa Pola tenemos salinas, en Torrevieja hay salinas, pero la sal de Santa Pola en gran parte se exporta. Entonces, quiero decir que lo que se acaba de comentar, ¿qué haríamos si todas las salmueras las evaporáramos para obtener sal industrial? Bueno, pues no sabríamos qué hacer con la sal, y además nos faltaría suelo para evaporar. Después, otros compuestos que ya comercialmente son interesantes, pues es el hidróxido sódico y el cloro del mayoritario cloro y sodio. Luego, como se ha dicho, pues el magnesio, etcétera, el litio y lo que hay que poner el pie en el suelo y tener muy claro que los elementos muy minoritarios va a ser muy difícil que sean económicamente competitivos. Por ejemplo, el rodio, paladio, los metales nobles están en concentraciones que son del orden del microgramo por metro cúbico. Eso quiere decir que para obtener 1 gramo tendríamos que tratar 1 hectómetro cúbico. Entonces, hay cosas que son absolutamente inviables. Pero bueno, es un gran reto, se está investigando mucho y es un tema muy bonito. Bien, terminamos la sesión
comentando que vamos a desayunar y que el desayuno está patrocinado por Danfoss. Gracias a todos.